Continuando con el curso de programación orientada a objetos en Java, hoy vamos a ver lo que son métodos y procedimientos. Entonces, ¿qué es un método? ¿Qué es un procedimiento? Un método es aquella función que nos permite a nosotros mandarla a llamar y ejecutar un proceso, ¿sí? Sin embargo, esta nos devuelve un valor. Entonces, hay que saber identificar. Método es aquel que devuelve un valor, como anteriormente dije, ¿verdad? La mandamos a llamar como que si fuera el constructor. El constructor es una función, es un método, sin embargo, él es específicamente un constructor porque es el que construye el proyecto, ¿sí? Básicamente, el método se basa en lo mismo, sin embargo, este no es para construir, este es para ejecutar procesos que se deben de utilizar en la programación que nosotros llegamos a necesitar, ¿verdad? En este caso, el método retorna un valor. ¿Qué quiere decir retorna? Devolver. Cuando nosotros llamamos a este método por su nombre, nos devuelve un valor como un retorno, ¿sí? Ahora, ¿qué es un procedimiento? O qué son, sí, bueno, ¿qué son los procedimientos? Los procedimientos son aquellos que nosotros los mandamos a llamar y estos procedimientos a nosotros no nos devuelven ningún valor. Únicamente ejecuta un proceso del lado de la parte del objeto como tal, pero este no va a devolver ningún valor. Entonces, vamos a entrar a lo que es NetBeans. Y ya en NetBeans, continuando con el ejemplo, vamos a crear nuestros métodos y nuestros procedimientos. Entonces, vamos al objeto empleado. Ya dentro de lo que es el objeto empleado, vamos a construir un método, ¿sí? Vamos a colocarle public. Vamos a colocarle de nombre, bueno, vamos a identificar un método. Se construye de la siguiente manera. El modificador de acceso, el tipo, coma, el tipo de dato que devuelve, el nombre del método, ya sea recibo de parámetros, ¿verdad? Recibo de valores, como anteriormente habíamos explicado en la clase anterior, con lo que es el constructor, que es un parámetro, ¿verdad? Ya sea colocarle, agregar parámetros o no, ¿verdad? Ya queda a nuestro criterio. Y cerramos lo que son las llaves, ¿verdad? La iteración de Java, que este se trabaja con llaves. Entonces colocamos el modificador de acceso. En este caso va a ser público. No es necesario. Más adelante vamos a platicar sobre este modificador de acceso, ¿verdad? Bueno, ¿qué tipo de dato me va a devolver eh, este método? En la imagen yo tengo funciones que puede hacer un empleado, ¿verdad? El empleado puede hacer tareas generales, puede realizar tareas generales y aquí indico que esta solo se va a mandar a ejecutar. Por ende, esta no me va a mandar a traer ningún dato. Y como anteriormente dije, cuando no me devuelve ningún dato, ¿qué es lo en qué nos identificamos? Bueno, que esto se vuelve un procedimiento, no es un método, ¿sí? Entonces colocamos. ¿Y cuál es una de las tareas generales de este empleado?
le colocamos un parámetro. En caso no queramos un parámetro, únicamente no le colocamos nada. En mi caso yo le voy a colocar un parámetro y le vamos a colocar aquí tarea. Entonces, teniendo esta estructura, nosotros vamos a colocar dentro del system.out.println lo que va a ejecutar dentro de las llaves, ¿sí? Por ejemplo, yo en este caso quiero ejecutar lo que es un system.out, una impresión en consola, ¿sí? Para ver lo que son los datos que se van a realizar. Entonces aquí, tarea general a realizar y concatenamos lo que es el parámetro tarea. Y vamos a concatenar otro parámetro que le vamos a llamar string tiempo, ¿sí? Entonces, él cuando quiera hacer, el empleado quiera hacer una tarea general, va a decir qué tarea es y el tiempo que este se va a tardar. Entonces aquí, tiempo de la tarea. Y concateno lo que es el parámetro tiempo, ¿verdad? No tenemos ningún error, se puede ejecutar. Entonces, tarea general a realizar va a ser la tarea con el tiempo de la tarea, que va a ser el tiempo que le vamos a estar pasando. Vamos a darle un contradiagonal n, eso ya lo habíamos visto en el video pasado, porque es la contradiagonal, ¿verdad? ¿Qué quiere significar? Salto de línea. Entonces guardamos. Entonces al final a esto se le llama procedimiento, ¿sí? ¿Por qué un procedimiento? Porque el procedimiento, al tener la palabra reservada void, quiere decir que no va a retornar ningún valor, que este es vacío, ¿ok? Teniendo este concepto básico, general, que no devuelve ningún valor y únicamente me va a ir a ejecutar una función o algún proceso matemático, etcétera, etcétera, por medio de parámetros o sin parámetros, este no me va a devolver ningún valor, ¿sí? Entonces, como este no devuelve ningún valor, únicamente vamos a decir que me muestre la tarea que él tiene que realizar con el tiempo tal, ¿verdad? Lo hacemos de la siguiente manera. Decimos, vamos a comentar por el momento el empleado número 1 y nos vamos a quedar únicamente con el empleado número 2. Entonces, tal persona, ¿verdad? Y aún más, lo vamos a dejar más chileno. Entonces, tarea general a realizar. Concatenamos por, por el empleado. Voy a revisar aquí. Quité unas comillas. Ahí estamos. Por el empleado vamos a concatenar this.nombre. Entonces ya tenemos concatenado esto de acá. Por el empleado, tanto, ¿verdad? Y este nos va a realizar lo siguiente, ¿verdad? En este caso vamos a colocar el contradiagonal n y contradiagonal n. Guardo. ¿Y cómo mandamos a llamar lo que es el procedimiento? Bueno, se hace de la siguiente manera. Decimos empleado punto. Si se dan cuenta, ya aparece tareas generales. ¿Y qué tarea generales que nos está pidiendo? Parámetros, como anteriormente habíamos visto con el constructor. Entonces nosotros ya sabemos que nos pide parámetros, o sea que nosotros tenemos que colocar valores para enviar. Entonces, también nos está diciendo que este tipo void, o sea que cuando nosotros mandemos a llamar esto,
no nos va a devolver nada. Únicamente va a ejecutar del otro lado alguna función. En este caso, nada más imprimir en pantalla o en consola lo que es la tarea que va a realizar, quién la va a realizar y en el tiempo estimado de tanto, ¿verdad? Entonces, aquí colocamos la tarea. La tarea es ordenar papelería, ¿sí? Y con el tiempo de 2 horas. Si yo ejecuto, nos va a mostrar lo siguiente. Creamos lo que es el empleado con el código 222 Alex y ganando 1000,50 centavos que ingresó el 1 de enero del 2020. Y ejecuta lo que es el procedimiento. Si se dan cuenta, dice tarea general a realizar, ordenar papelería. Es lo que le enviamos como dato. Por el empleado, Alex. Es correcto. El objeto que está aquí le pertenece a Alex, que es este mismo empleado. Si yo le hubiera colocado un nuevo new adelante de este mismo, estaríamos utilizando este y no Alex. Estaríamos utilizando en este caso, digamos, Juan. Juan estaría realizando esta tarea y no Alex. ¿Sí? Entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces, continuando. Ejecutó del otro lado lo que es la tarea general. Si se dan cuenta, y vino a parar acá la tarea por medio del parámetro y se colocó lo que es el parámetro string y nada más lo que hicimos fue imprimirlo en consola y nos lo trajo aquí, ¿sí? Este no devolvió ningún valor, únicamente se ejecutó el proceso y ahí se queda, ¿sí? Entonces, un procedimiento es aquella función que no devuelve o no retorna ningún valor. Ahora vamos a pasar con lo que es un método. Vamos a ponerle lo que es public. Cabe recalcar que estoy diciendo que no es necesario utilizar la palabra public en cada uno de ellos. Más adelante se va a respaldar el porqué o la explicación de este que se llama modificadores de acceso. Se las va a estar explicando cómo va funcionando todo esto. Entonces, ¿qué es el método? El método sería que me devuelve datos, ¿verdad? En este caso, tenemos una función que se va a llamar datos para aumento, ¿sí? O sea que nosotros le vamos a pedir datos, aumento a lo que es el empleado. Aquí se me olvidó retornar el tipo de valor que le voy a colocar, ¿verdad? Solo únicamente le coloqué el nombre. ¿Qué tipo vamos a retornar? Bueno, eso ya queda a nuestro criterio. Si nosotros queremos retornar un booleano, podemos retornar un booleano. Si queremos retornar un string, ¿verdad? De la siguiente manera. String y tira error. Me está diciendo que missing return statement, que el return está perdido o no lo encuentra o está ausente en la programación. Return. Y este hay que colocarle lo que es texto, ¿verdad? Que va a retornar texto. Ya sea nosotros colocar una variable aquí y la variable que sea de tipo texto y colocar aquí var string. Ahí estamos. Si se dan cuenta, lo retorna, no me tira ningún error. ¿Por qué? Porque estamos retornando un string al final, ¿sí? Lo podemos hacer de las dos formas. Si yo le coloco acá ahora int, me va a tirar error. ¿Por qué? Porque quiere que le retorne un valor entero. Ejemplo, 1. Un booleano. Un booleano quiere decir un true o un false, ¿verdad? Que es un short. Le tengo que pasar lo que es un short. Lo que es un objeto como tal.
un objeto. Por ejemplo, en este caso, vamos a utilizar lo que es un string, ¿sí? Con el string, yo ya le voy a estar pasando, en este caso lo vamos a dejar como la variable, ¿ok? Vamos a estar pasando la variable, ya que la tenemos aquí. Entonces, variable. ¿Y la variable qué es? Cuando nosotros le pedimos los datos a este empleado para su aumento, nosotros necesitamos saber dos cosas. El salario que ya gana, ¿verdad? Porque hay ciertas secciones en las cuales no se le puede aumentar más porque ya llegó al límite. Entonces, salario, o en este caso sueldo, más la fecha que inició. Y fecha de inicio. Concatenamos, decimos this.fecha de inicio y retornamos variable. ¿Y qué es variable? Pues es toda esta cadena de texto concatenada con dos datos que tengo en la parte de arriba. Entonces, lo mismo va. Colocamos empleado, punto, y aquí aparece datos de aumento. Y si nos damos cuenta, estos datos de aumento nos devuelve un string. No le estamos pasando parámetros. Ojo, podemos pasarle parámetros al igual que lo que es tareas generales. Sin embargo, en este caso yo decidí no pasarle. Pero se puede utilizar. Ahí queda al criterio de cada función que vamos a realizar, ¿verdad? Para qué lo queremos. Entonces, le doy enter y le doy punto y coma. Si se dan cuenta ya no tira error porque no me está pidiendo parámetros. Entonces, como no me pide parámetros, yo ya puedo ejecutar. Si miramos en consola, únicamente nos va a traer lo que es 2 horas, con lo que habíamos bueno, la última vez que habíamos terminado con procedimientos, aquí lo teníamos y había terminado con 2 horas. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué esto no funciona? Bueno, porque como anteriormente había dicho que este retorna un valor, entonces no se va a ir a imprimir del otro lado. Si yo le coloco acá un system.out, sí, pero no es el caso. Yo lo quiero imprimir de este lado porque me está retornando un string, ¿sí? Ya que me está retornando un string, yo ya lo puedo imprimir aquí. Vamos a colocarle el paréntesis y si yo ejecuto, me va a aparecer el salario que ya gana es 1500 y es correcto, 1500, bueno, 1050, 1000.50 y lo que es la fecha de inicio que él empezó a laborar que es del 2020, ¿sí? Del 2020, del 01/001, ¿sí? Entonces es correcto, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Bueno, cuando nosotros mandamos a llamar un método y este devuelve un valor, el valor lo devuelve por medio del método. Como anteriormente habíamos dicho, control, control espacio, este va a devolver un string. Si fuera un int, me traería la palabra int, que me va a decir que está devolviendo un entero. Entonces, para que vean que no miento, le voy a colocar un bar y este va a ser un igual a lo que me manda o a lo que me retorna a la hora de llamar este. Si yo le coloco aquí un int, me tira error. ¿Por qué? Vamos a leer. Dice, eh, incompatible types string cannot converted to int, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos nosotros utilizar esta función con una variable de tipo int. ¿Por qué? Porque anteriormente habíamos dicho que nos retorna un texto y un texto meterlo a número no se puede, ¿verdad? Es incorrecto. Entonces hay que fijarnos siempre que estamos colocando bien las cosas. Entonces aquí colocamos ahora variable. ¿Por qué? Porque variable va a tener lo que nos está retornando esto, que es toda esta cadena de texto dentro de esta función que lo pasa
y lo asigna a variable. Y variable después viene siendo impresa. Y si ejecutamos, da lo mismo con lo que teníamos anteriormente a la hora de solo copiar esto y pegarlo aquí. ¿Sí? Entonces, ya tenemos lo que es un método, ¿verdad? Un procedimiento es aquel que se ejecuta nada más dentro de la función. Un método es aquel procedimiento que se ejecuta, pero sin embargo, esta es la característica principal que tiene, que retorna el valor. Aquí utilizamos la palabra void para el procedimiento y aquí utilizamos algún tipo de dato, ¿verdad? Si no conocen los tipos de datos que podemos utilizar, pueden ir a lo que es mis primeros videos que tengo, eh, lo que es el curso de Java, y ahí van a encontrar los tipos de datos que se tienen, que son bastantes. Entonces, utilizamos en este caso lo que es string para el envío de datos o el retorno, en este caso, del return, ¿verdad? De la variable. Entonces retorna el dato y no lo devuelve por medio de la sintaxis o en este caso de la orden datos documentos, ¿sí? Lo devuelve y lo guardamos en la variable, o ya sea que nosotros lo coloquemos directamente de aquí. Entonces, espero que lo hayan entendido y esto fue lo que es procedimientos y métodos y procedimientos de la programación orientada a objetos en Java. Entonces, para la siguiente nosotros vamos a estar viendo sobrecarga de métodos. Entonces, eh, solo recomendaciones, practiquen con lo que vienen siendo los diferentes tipos de datos con los métodos y diferentes tipos de procedimientos con datos, sin datos, etcétera. Entonces, ya queda en ustedes repasar, ya que repasar lo vuelve a uno mejor en lo que es la programación. Entonces, nos vemos y suerte.